Hola, mi nombre es María de los Ángeles Curiel y en este punto sobre lo que es el gerente en el sector privado. En primer lugar, tenemos que un gerente como tal, el concepto de lo que es gerente, es más que todo esa persona que dirige, guía, acompaña en una organización como un líder. ¿Okay? Desde el punto de vista conceptual de la actualidad, el gerente viene siendo un líder. ¿Qué pasa con su naturaleza? Su naturaleza requiere el origen de dónde viene. Entonces tenemos de que hay dos tipos de gerente en este punto en particular de la asignación, el gerente público y el gerente privado. Tenemos que el gerente privado se caracteriza porque su naturaleza o su origen radica en que viene de un particular. Las empresas privadas, su capital proviene de un particular y no del Estado o del gobierno. Y el fin último de toda empresa privada, por supuesto, es el lucro, a diferencia de las instituciones públicas, donde el fin principal es proveer un servicio a la comunidad o a la sociedad. Entonces, basándonos en eso, podemos tener una conceptualización, una definición de lo que es el gerente privado. El gerente privado no es más que aquella persona encargada de dirigir empresas particulares, empresas privadas, ¿ok? Tenemos como sus características principales, en primer lugar, que su principal función es la de supervisar los procesos que se lleven a cabo en una empresa, ¿ok? Entonces, si su primer trabajo es supervisar, ¿qué debe hacer el gerente? Obviamente el gerente tiene capacidades interdependencia que lo llevan a que esas actividades que él desarrolle o que desarrolle su equipo de trabajo que él tenga a su cargo se lleven de manera adecuada en pro del bienestar y el beneficio económico de la empresa. En primer lugar. También tenemos que, a diferencia del gerente, o que lo diferencia del gerente público, es que el gerente privado, en este caso, es muchísimo más dependiente, o independiente, perdón dicho, en su actividad, en su desempeño. ¿Qué pasa? Esa independencia también conlleva a un mayor alto de responsabilidad, porque el gerente privado viene siendo la persona responsable, como lo dije anteriormente, de los procesos que se lleven en la empresa. Entonces, cuando yo soy un gerente, yo soy responsable de lo que haga mi departamento, lo que haga mi equipo de trabajo y todas las actividades que se nos sean asignadas. Y el hecho de que esas actividades no se cumplan a cabalidad, pues me va a conllevar a que el trabajo no se haga, o sea, las actividades de la empresa no se hagan conforme a lo que se está buscando en la empresa. ¿Okay? Otra de las características más importantes es que tiene, busca siempre el beneficio económico de la empresa. Como dijimos, o sea, si nos vamos nuevamente al origen de lo que de donde la fuente jurídica de la naturaleza del gerente, de este tipo de gerente, es que su fin es el lucro, es el éxito. Toda persona que tiene una empresa o toda empresa busca tener éxito. Y entonces vayamos a decir que el gerente es prácticamente uno de los entes más responsables de que ese éxito se dé. ¿Okay? En cuanto a la evolución histórica de la gerencia en el ámbito privado, del gerente privado, tenemos de que básicamente el gerente ha evolucionado conforme ha evolucionado el sentido de las organizaciones. ¿Okay? Y esto viene datado desde la época de la Segunda Guerra Mundial con la Revolución Industrial. Desde ese momento hemos sido testigos a través de la historia y de los acontecimientos y los hechos históricos narrados por nuestros antepasados, de que desde el mismo momento en que se da lo que es la revolución industrial, las empresas como tal comenzaron un proceso evolutivo mucho más brusco o mucho más fuerte, más arraigado de lo que es el desenvolvimiento dentro de la sociedad. Entonces tenemos que las empresas ahora se encuentran afrontando situaciones y evoluciones, cambios en el ámbito
social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico y han transformado completamente lo que es una organización, lo que es el, el negocio empresarial, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la organización, que es el medio donde un gerente se desenvuelve, evoluciona, obviamente el gerente tiene que evolucionar de acuerdo a esos pasos o a esas situaciones que se van dando en la empresa, en las empresas. Entonces, tenemos que para que un gerente pueda tener o para que una organización pueda tener un alto nivel competitivo a los efectos de su desempeño y de su desarrollo, entonces vamos a conseguirnos con que si el gerente no se adapta a esos cambios sociales, económicos y culturales, ¿ok? Tenemos que correr el riesgo de que las organizaciones caigan y por lo tanto el gerente también caerá. Entonces, tenemos de que básicamente esa capacidad de evolución que tenga un gerente va a marcar la pauta para poder convertirse en un guía, en un pionero o como digamos, conductor de la evolución de las organizaciones. Por lo tanto, el gerente siempre tiene que estar en constante evolución. Y ahí esto se ve reflejado más que todo en los últimos 10 años, cuando ya el gerente dejó de ser solamente como un ente, un cargo o una persona para ocupar un cargo y se convirtió en el motor fundamental de cualquier organización. Y ahí sí nos vamos desde los gerentes públicos y los gerentes privados, no hay distinción. La diferencia está básicamente en tener esa capacidad de transformarse, evolucionar y crecer con la misma evolución o a la par de la evolución de estos cambios sociales que se vienen dando dentro de lo que es el sistema organizacional de las empresas. Continuando con el tema a exponer, tenemos los modelos o los tipos de gerentes que se pueden encontrar en una organización privada. Allí vamos a tocar más que todo el tema de que como que cuáles serían esas actitudes que debería desarrollar o que desarrolla, tiene que desarrollar un gerente dentro de una empresa, sobre todo en las empresas privadas, como es el tema que nos atañe. Entonces tenemos que el gerente tendría que buscar la manera de ser carismáticos. ¿Y qué significa esto de carisma o qué es carisma, un gerente carismático? Significa sencillamente de que es ese tipo de, esa actitud que tiene una persona, ¿sabes? De esa actitud de saber dónde estoy, saber a dónde voy, de que esa seguridad en sí mismo que se le va a demostrar a su grupo de trabajo para tener credibilidad. ¿Ok? Entonces, un gerente que sepa, como les digo, hacia dónde va, que esté seguro, que demuestre esa seguridad de estar como quien dice bien plantado, obviamente va a crear más seguridad y más credibilidad dentro de su grupo de trabajo. Tenemos que, eso nos lleva a que el gerente tiene que ser motivador. ¿Y por qué motivador? ¿Qué es la motivación? Pues precisamente porque la motivación es inspirar, en pocas palabras, inspirar. Entonces, si un gerente es motivador, es un gerente que inspira a su equipo de trabajo. Si tú inspiras a tu equipo de trabajo, tú los llevas o les das esa chispa, esas ganas, inspirar es encender la llama. Entonces tú enciendes esa llama de tus trabajadores de manera de que el trabajo que desempeñen y las actividades que desempeñen sean muchísimos mejores y más desenvueltos. También tenemos que tener, el gerente tiene que tener una actitud optimista que es más allá de sacar lo bueno de todo, sino más bien es esa seguridad o esa sensación de que todo va a salir bien, ¿ok? De que todo tiene solución. Y eso nos lleva también al gerente innovador, que tiene que tener esa chispa, esa capacidad de como quien dice, de crecer, de desarrollarse, de reinventarse cada día más en pro del desarrollo de la organización. Por último, pero no menos importante, tenemos que un gerente también tiene que ser comunicador. ¿Por qué el gerente, decimos que el gerente tiene que ser comunicador? Bueno, por la sencilla razón
de que es precisamente esa línea comunicacional que tenemos entre los dueños de la empresa o los socios de la empresa, la línea gerencial y los empleados o los colaboradores. Entonces tenemos que esa línea debe tener una comunicación constante, ¿ok? Entonces, si esa comunicación no se cuida, no se conserva, obviamente van a haber procesos en los que no se van a poder llevar a cabo todas las actividades porque sencillamente si la comunicación es mala, la información no se transmite y si la información no se transmite, difícilmente podamos lograr nuestro objetivo. Esto nos lleva a ver el contexto del gerente desde un ámbito empresarial. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando hablamos del ámbito empresarial, vamos a darlo desde una perspectiva como desde el dueño de la empresa, ¿ok? Desde los propietarios de la empresa. ¿Quién es el gerente para un propietario de la empresa? Pues sencillamente el gerente para el propietario de la empresa no es más que esa persona responsable y encargada, como les dije en un principio de nuestra exposición, de llevar a cabo los procesos que nos permitan obtener el éxito en la organización. A los efectos o a los ojos de un empresario, su gerente o el gerente privado, el gerente que se desenvuelva en su organización, no es más que el piloto del vehículo. Es decir, o sea, es la persona que va a dirigir al grupo de trabajo hacia el éxito. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos que el gerente para un empresario prácticamente tiene que ser su mano amiga, su persona de confianza, tiene que ser una persona que se convierta en sus ojos dentro de la organización. Por eso es la importancia de tener una persona preparada y capacitada, pero que a la vez tenga ese nivel de confianza y ese nivel de credibilidad para con los empresarios o dueños de las empresas. ¿Ok? Y si lo vamos a enfocar desde un punto de vista organizacional, tenemos que, entendiendo como la organización como el contexto, si lo vamos al ejemplo anterior, la organización sería el vehículo que el gerente maneja o que el gerente conduce. Entonces, vamos a basarnos en que si la figura del gerente o la figura del conductor es vital, porque yo no hago nada con tener un excelente vehículo, pero no tengo quien lo conduzca. Entonces, a los efectos de la organización desde el punto de vista global y social, el gerente viene a ser esa persona que marca la pauta, ¿verdad? Y que hace posible que el vehículo se desenvuelva, que el vehículo se desplace y pueda llegar a su objetivo. Para finalizar, tendríamos que, o me gustaría compartir con ustedes algunos tips, ¿verdad? Que debería desarrollar todas las personas que quieran desenvolverse dentro de la gerencia como tal. Y estos son, en primer lugar, menos es más. ¿Okay? Vamos a dárselo algunos tips. Menos es más. ¿Qué quiere decir menos es más? A veces las personas buscan la manera de hacer las cosas y hacerlos elaborados. Y en realidad, en la medida que tú simplifiques los procesos, en la medida de que tú simplifiques las actividades, en el sentido de la información, que como quien dice, te deshagas de tantos trámites burocráticos, en esa medida tus colaboradores van a prestarte un mejor servicio. No solo porque va a ser más sencillo para ellos, sino porque van a entender, ¿ok? Lo que están haciendo, más allá de hacer por hacer, sino que van a empezar a hacer por sentir. Otro punto fundamental, y acá me quiero detener un poco, es en lo que es do, plan, do, que significaría hacer, planear, hacer. Cuando tú haces, planeas y haces, quiere decir que tú estás ejecutando una actividad, evalúas esa ejecución y puedes tener la posibilidad de planear una nueva o una reinventada o mejorada. Entonces, es importantísimo hacer, planear y hacer, porque entonces tú haces, evalúas y vuelves a hacer con la mejora de la corrección que te dio en la primera actividad. En otro punto también muy importante es lo que llaman la diversión. Y en esto no es más que buscar que el ambiente de trabajo sea un ambiente divertido, sea un ambiente ameno, alegre, si es posible hacer juegos, compartir. ¿Para qué? Porque
en la medida de que el ambiente de trabajo sea un ambiente sano, sea un ambiente ameno, el trabajador por supuesto se va a desenvolver mejor y va a tener ganas de ir a su trabajo. Otro tip muy importante es el más valentía y menos títulos. En la actualidad nos estamos encontrando en una situación donde, si bien es cierto de que los títulos académicos valen muchísimo, no es menos cierto de que lo que va a marcar la diferencia en las organizaciones es más ese esfuerzo, es esa pasión, es esa voluntad de hacer las cosas. Y esto es muy importante al momento tanto para un empresario como para la organización como tal, de que ese gerente esté claro y tenga mucho más allá que conocimientos académicos, que tenga, como lo digo, esa fuerza, esa valentía, esa voluntad de hacer las cosas bien. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, todo va a salirte bien. Y si no te sale bien, sencillamente buscas la manera de que eso se haga. Por eso hay un lema muy, muy bonito que quiero compartir con ustedes de Facundo Cabral, que es: el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. Y eso es lo que prácticamente quiero cerrar, con lo que quiero cerrar esta exposición. El hecho de que cuando tú estás haciendo las cosas con voluntad, con pasión, con inspiración, con motivación, todo te sale bien. Y si no te sale bien, por lo menos logras los objetivos. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Lamento de que este video no haya podido salir con la programación como era con la herramienta de Canovio, pero bueno, la idea, como les acabo de explicar, es lograr los objetivos. Muchísimas gracias y feliz día.